Bienvenidos a nuestro bootcamp. Vamos a iniciar con la primera sesión, asistentes virtuales. Para la agenda del día de hoy hablaremos de los conceptos y las ramas de la inteligencia artificial. Aprenderemos a diferenciar entre un chatbot y un asistente virtual. Entenderemos también cuáles son sus características y ventajas. Hablaremos de casos de uso, cómo podemos aplicar este tipo de soluciones en nuestras organizaciones. Y finalizaremos con una demostración de nuestro microbot. Inteligencia artificial. Empecemos definiendo cuál es la principal función de la IA. Esta se define como la capacidad de imitar o emular el comportamiento humano, que son estas capacidades que son muy propias de nosotros como humanos, como individuos, que son ver, hablar, entender, interpretar, resumir información, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un asistente virtual o de un chatbot, nos surge la pregunta o nos surge la duda de ¿cómo aprende una inteligencia artificial? ¿Cómo es capaz de darme una respuesta a una información específica que tengamos nosotros como trabajadores, como personas del día común? Por eso vamos a entender cuáles son estas ramas. La primera rama de la inteligencia artificial es Machine Learning, que es aprendizaje automatizado. Algoritmos matemáticos corriendo sobre nuestros datos para identificar patrones. Luego hablamos de Deep Learning o aprendizaje profundo, donde se busca emular o imitar un cerebro humano. Y finalmente tenemos inteligencia artificial generativa, que es con lo que surgió todo el boom de la inteligencia artificial, con soluciones tipo ChatGPT. El Deep Learning, como les comentaba, emula un cerebro humano y las actividades que traen o ocurren dentro de él. Eso se conoce como una sinapsis neuronal, pero dentro de la IA se conocen como redes neuronales. Estas redes neuronales son de diferentes tipos o tienen diferentes técnicas, como lo son convolucionales, recurrentes, generativas y o de transformers. Todas estas principales técnicas o estas principales tecnologías o modelos nos han permitido avanzar en la construcción de inteligencias artificiales como lo son ChatGPT, como lo es poder interpretar el mundo a través de imágenes, como lo es poder entrenar una inteligencia artificial para que nos dé una respuesta de forma acertada. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Tenemos visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, generación de contenido creativo, en todo el área de videojuegos, medicina y ciencia, de la mano de poder interpretar data no estructurada, como lo es imágenes, videos, audios, también algo de realidad virtual. Conducción autónoma, como lo es un carro tipo Tesla. Para hablar directamente de chatbots o asistentes virtuales, hablaremos del procesamiento del lenguaje natural, que son sistemas que interpretan el lenguaje escrito o hablado y entablan diálogos con seres humanos o con usuarios humanos como lo somos nosotros, que es lo que nosotros conocemos como lenguaje natural. Por eso de ahí su nombre. Ahora, para empezar a entender cómo un chatbot, como una inteligencia artificial, tiene la capacidad de darme una respuesta o de entrenarse con cierta información, vamos a entender cuál es el rol del aprendizaje automatizado del mano de una red neuronal en asistentes virtuales. Aquí tenemos el rol, como les estaba comentando, del aprendizaje automático, puntualmente una red neuronal en asistentes virtuales. Es una pequeña animación donde vemos unos datos de entrada, tenemos un procesamiento y tenemos unos datos de salida. Ahora entendamos esto a detalle. Esto que vimos es el funcionamiento básico de una red neuronal para la clasificación de imágenes. Una
de las tantas formas de entrenar una inteligencia artificial. Y cuando hablo de entrenamiento, hablamos de que toda inteligencia artificial debe tener un entrenamiento previo. Es decir, tiene que entrenarse con esta gasolina, que son nuestros datos o data, para que me pueda ofrecer o me pueda dar una respuesta objetiva. Y en este entrenamiento, en este caso, vamos a ver cómo funciona o cómo mejora un aprendizaje automatizado, un algoritmo y una red neuronal, cómo trabajan para poder entrenarse y darme una respuesta acertada mediante un asistente virtual, mediante un chatbot o mediante nuestro microbot, que es el chatbot de Micro. Tenemos un entrenamiento de imágenes. En este caso tenemos un perro y tenemos un gato. Este perro y este gato hacen la función de entrenamiento, son imágenes etiquetadas para aprender a diferenciar entre categorías. Vamos a entrenar esta red neuronal para que aprenda a diferenciar. ¿Qué hace en este campo o en este espacio? Lo que hace es aprender a diferenciar las características físicas de estas imágenes. Por decir, un gato tiene bigotes, un gato probablemente tiene sus ojos de una forma específica, el iris de sus ojos de igual manera, tiene 4 patas igual que un perro, pero empieza a detallar toda esta información muy minuciosamente. Tenemos que una imagen son píxeles, que al final del escenario son datos, es código binario, que de esa manera lo interpreta la máquina. Luego tenemos una red neuronal, o esta neuronita, este cerebro humano en Deep Learning, que son muchas capas de redes, de cada puntico equivale a una red neuronal, a una sintaxis de un cerebro humano. Se procesan y aprende las características distintivas de cada categoría. Entonces, lo que se hace es entrenar la inteligencia artificial para que aprenda a reconocer algo específico. En este caso, le dimos imágenes de un gato. Él aprendió a entender todas las características de este gato, todos estos punticos, para finalmente que la red entienda, la red ha identificado correctamente la imagen, entiende cuáles son sus características, cuáles son sus parámetros y nos da una salada efectiva como lo es gato, como lo vemos en pantalla. De esta manera aprende una inteligencia artificial. De esta manera el procesamiento del lenguaje natural, el deep learning y este cerebro humano tecnológico, conocido como redes neuronales, ayudan a las inteligencias artificiales a aprender y que puedan responder preguntas con precisión. Es muy importante entender que una inteligencia artificial es tan buena como se entrene y como le preguntemos, ¿vale? Va de la mano de, y es algo que se conoce actualmente como ingeniería de prompts. Es importante entender que si te hacen una pregunta, debe tener una estructura, debe tener un orden, debe tener una consecuencia. Si yo pregunto cuál es la temperatura el día de hoy, pues la temperatura no es la misma en la ciudad de Bogotá que en la ciudad de Cartagena, que en Japón. Tiene diferentes lugares. Entonces, debemos entender que la inteligencia artificial tiene que tener un contexto para que nos pueda dar una respuesta acertada. Y que probablemente, y es muy entendido y válido ponerlo sobre la mesa, de que también puede tener sesgos, que puede llegar a tener algún tipo de alucinaciones. Es importante aquí entender que bajo este tipo de modelos de aprendizaje, todo parte del hecho de qué tan buena es mi calidad de los datos. Entendido esto, hablemos un poquito de cuáles son las soluciones del mercado mundial. Es decir, cuáles son todas estas aplicaciones que yo tengo en la Internet para yo poder hacer uso de inteligencia artificial. Tenemos aquí algunas, no son todas, de hecho son muchas, y todos los días sale una nueva. Tenemos como pionero, y bueno, no sé si como pionero, pero dentro del mundo de la tecnología, dentro de las grandes industrias de la tecnología, hay algo que se denomina como la carrera por la inteligencia artificial, que es qué persona o qué compañía va a la batuta. ¿Quién nació primero? ¿Quién lanzó primero
su producto fue OpenAI. OpenAI con su asistente virtual, con su inteligencia artificial denominada ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial que nos ayuda a responder preguntas, no solo preguntas que ya podemos encontrar en la Internet, sino que nos construye estas respuestas. Aquí ya hablamos de procesamiento de lenguaje natural. No es algo que está estandarizado, no es si yo le pregunto 1 más 1, 2, porque sabemos que es 2, sino que él llega a construir toda una conversación. Y aquí es importante entender algo. Estos son asistentes virtuales, es decir, que tú puedes debatir con ellos. De forma personal, yo utilizo estas soluciones en mi ámbito educativo para hacer muchos cuestionamientos de tareas, de trabajos, de proyectos. Y en algunas oportunidades hay sesgos. Ellos tienen sesgos y se llegan a equivocar. Por consiguiente, no está mal que tú le contestes a una inteligencia artificial, ¿estás seguro de esta respuesta? O si tú haces, digamos, hacemos un cálculo matemático y tú lo haces por aparte de forma manual, puedes constatar la respuesta a esta inteligencia artificial. Aquí es donde hablamos de un asistente. Ellos no vienen a reemplazarte. Ellos no vienen a quitarte tu trabajo, ellos vienen a ayudarte a ser más productivo en tu día a día, porque realizar procesos y tareas y proyectos con la inteligencia artificial es muchísimo más efectivo y muchísimo más ágil, donde estamos cuidando el segundo activo más importante para las compañías, que es el tiempo. Luego tenemos a Gemini, que es esta solución directamente del universo de Google. Es una alternativa de ChatGPT, de hecho podríamos decir son las que siempre están como compitiendo. Tenemos a Cloud, o básicamente la compañía se llama Anthropic y su inteligencia artificial se llama Cloud. Si me preguntan personalmente, estos tres son como el podio dentro de la carrera de la inteligencia artificial. He utilizado a cualquiera de los tres tienen sus fuertes, sus sesgos, sus novedades. Entonces lo que me gusta hacer es jugar entre ellos, no quedarme solo con una opinión de ChatGPT, sino ser imparcial y poder ir a Anthropic y hacer otra pregunta o el mismo cuestionamiento para saber también qué tan buena es la inteligencia artificial. También es una aplicación, estas tres aplicaciones tienen una versión free, pero de igual manera se puede realizar una compra por licenciamiento. Cada una de estas soluciones ha creado sus propios modelos. Entonces en ChatGPT tenemos la última, que es ChatGPT 4o, que es su último modelo de lenguaje largo. En Gemini tenemos a Gemini Pro, Gemini Ultra. En Cloud, como su mismo nombre lo manifiesta la solución, así se llaman sus lenguajes de modelos de lenguaje. Y luego empezamos a ver otros tipos de soluciones, como lo es Copilot, Jacksoni y Llama también. ¿Qué sucede en estos escenarios? Cuando yo hablo de Copilot, Copilot es la solución de inteligencia artificial generativa o de asistente virtual dentro de un ecosistema laboral. De igual manera, Gemini. Anteriormente Gemini se llamaba BART, de pronto sí lo identificamos de esa manera. ¿Qué sucede? Y acá es muy importante entenderlo. Estas inteligencias artificiales están en Internet y todo aquello que está en Internet es gratuito y tiene un sesgo de seguridad. Si probablemente yo utilizo ChatGPT o Anthropic para realizar un presupuesto de un proyecto, una estimación de costos de un proyecto, y le entrego los datos de mi compañía a esta inteligencia artificial, es decir, se los cargo a su interfaz en la web, pues le estamos regalando los datos a Internet. Y es ahí donde empezamos a hablar de los sesgos de seguridad. Copilot dentro de un entorno laboral, aunque aquí hablamos de que es para web search, pero también funciona dentro del ecosistema de Microsoft 365. De hecho, ese es su nombre correcto, Copilot para Office 365. Trabaja directamente dentro del tenant de tu organización. Y el tenant es el sistema donde está todo nuestro licenciamiento, como que es nuestra cajita administradora dentro de una compañía.
para todos los temas de Office. Por consiguiente, tus datos son tus datos no están alimentando una inteligencia artificial. Este tipo de soluciones son las compañías deberían adoptar, ya que al manejar una solución de Internet gratuita, tienes fallas de seguridad. ¿Cómo está construido Copilot? Copilot es el hermanito de ChatGPT, por decirlo de alguna otra manera. Esto ya es un tema de los que mandan en las compañías, por decirlo de alguna otra manera, y ChatGPT o Microsoft invirtió en OpenAI, por consiguiente pueden utilizar sus modelos de lenguaje. Entonces, cada vez que se actualiza ChatGPT con un modelo de lenguaje, esa misma actualización cae en Copilot. Por consiguiente, están muy a la par estas dos soluciones. Tenemos también ChatSonic. ChatSonic es otra inteligencia artificial, pero como lo vemos acá, no es una inteligencia artificial o un modelo creado. O sea, ellos no crearon un chatbot. Ellos lo que hicieron fue crear una inteligencia artificial basada en otro tipo de modelos. Y así funcionan muchas compañías o muchas inteligencias artificiales de la actualidad. Básicamente, todas estas compañías tienen a disposición consumidores como nosotros. De hecho, nuestro chatbot está creado con servicios de Azure, OpenAI y de Microsoft, que ya lo hablaremos más adelante. Y también tenemos a Llama o a Meta. Esto es un open source chatbot, es decir, que yo puedo utilizar este lenguaje y poder crear nuevamente chatbots adicionales, crear, innovar. Entendiendo un poquito cuáles son las soluciones del mercado y para concluir, debo entender que si dentro de mi compañía voy a implementar una inteligencia artificial, la primera pregunta que debe estar sobre la mesa es ¿dónde y quién utiliza mis datos? Ahora vamos a entender y a diferenciar un chatbot de un asistente virtual. Pero primero definamos. Entonces, un chatbot es un software o una aplicación que simula la conversación con un usuario humano a través de lenguaje natural, como estamos hablando en este momento. Puede ser escrito, ya en unos modelos de lenguaje en ChatGPT puede ser hablado, tanto preguntar como las respuestas. Y existen dos tipos de modelos. Tenemos algo que se llama como conversacional lineal, es decir, basado en reglas. Definámoslo. Un conjunto de reglas predefinidas para responder preguntas y solicitudes a los usuarios. Pero ya empezamos a hablar de que tiene unas capacidades limitadas. Como ejemplo, esos chatbots que tengo en la EPS, donde te dice marque 1, para cita médica, 2, 3, y que son de escoger. Esos ya tienen unas reglas predefinidas, tienen unas respuestas establecidas y no se salen de ese entorno, de esa capacidad. Es decir, no es capaz de construir una respuesta. Eso es un chatbot. Y luego hablamos de asistente virtual, que son conversacional no lineal y son basados en LM o Model Machine Learning o Deep Learning o redes neuronales, como lo estábamos viendo anteriormente. Y estos ya empiezan a hablar de uso de algoritmos, de modelos de aprendizaje, como todo el tema que hablamos anteriormente, el procesamiento del lenguaje natural, con nuestras redes convolucionales, con nuestro Deep Learning. Para aprender de los datos en conversaciones con los usuarios, son capaces de entender y responder preguntas complejas. Como ejemplos tenemos a Copilot y ChatGPT. Entonces tenemos este entrenamiento, como lo veíamos con estas imágenes del perrito y el gato, donde esta inteligencia artificial se entrena con información dependiendo la necesidad o el objetivo de esta inteligencia artificial para que no solo me dé respuestas quizás predefinidas, sino que construya este tipo de respuestas de forma compleja y, por manifestarlo de alguna otra manera, de forma macro. Esta es la diferencia entre un chatbot y un asistente virtual. Uno es basado en reglas y otro es basado en LM o inteligencia artificial o modelos de aprendizaje. Pero también existen híbridos.
híbridos, es decir, que tengo las dos en una sola solución. Y aquí vamos a hablar un poquito de las características o las ventajas de los chatbots. ¿Cuáles son las principales características? La premisa de un chatbot es poder tener un chatbot híbrido, para que lo entendamos mejor, es poder tener inmediatez de la información. Es decir, y esto es algo muy de nosotros como humanos, en muchas oportunidades nosotros tenemos la ruta o el lugar o el documento o un documento archivado donde está información que nosotros requerimos. Pero pues esto requiere un tiempo, requiere sentarse a pensar, a leer, a analizar. Y es aquí donde hablamos de cómo vamos a empezar a automatizar y cómo la productividad empieza a ser un factor clave para este tipo de soluciones. Y es que la inmediatez de la información es lo que venimos a atacar con un tipo de esta solución, donde ellos pueden manejar un gran volumen. Y también un momento pongo el puntero. Ellos pueden manejar un gran volumen de datos. ChatGPT tiene fuentes, sus principales fuentes de datos son GitHub para todo el tema de código, tienen a Wikipedia y muchas otras fuentes interesantes, todos los temas de periódicos, noticias reales, datos reales, es importante entenderlo eso, porque hay mucha data bruta o mala dentro de Internet. Podemos hacer una personalización y un aprendizaje continuo, lo que les manifestaba. Ellos aprenden con cada interacción, ellos tienen la capacidad de entender tú cómo preguntas, tú cómo respondes, cuáles son las características dentro de la documentación de una compañía y empieza a botar respuestas o a darnos respuestas en énfasis a este tipo de análisis que ellos hacen. Es como analizar el sentimiento de la persona con la que estás hablando o de la organización. Tenemos automatización de tareas repetitivas, tenemos mejora de la experiencia del usuario final, que es de hecho uno de los casos de uso que ya vamos a ver más adelante. Un ahorro de costos. ¿Cuánto le cuesta a una compañía tener quizás una mano de obra muy grande? Y aquí hay algo que quiero que entendamos. La inteligencia artificial no va a venir a reemplazar, ¿vale? Lo que pasa es que dentro de equipos muy grandes siempre existe sobrecarga de trabajo y todos los días nosotros tenemos tareas que nos desgastan, que nos agotan mentalmente. Cuando una compañía lo consume el día a día y las personas no se sientan a pensar, no existe innovación. Y cuando no existe innovación dentro de una organización, no tenemos mayores ventas, mejor core, mejores procesos, no crecemos como compañía. Por eso es importante entender que no viene a reemplazarme, sino viene a optimizar. Necesito entender que es un aliado. Hablamos del fomento de la innovación y la productividad. Esto veámoslo como un tren. Y cada compañía, cada organización toma la decisión de qué momento empezar a subirse a este tren. En qué momento empezar con esta transformación digital, que, ojo aquí, no quiere decir que tengo que lanzarme con una solución macro, ¿no? Algo inalcanzable. Desde Microsoft nos ayudamos a entender cuál es tu lugar dentro de esta recta y cómo vamos a avanzar poco a poco para poder empezar a hablar de este tipo de soluciones dentro de proyectos. Seguridad, tus datos son tus datos. Hablando de nuestro chatbot microbot, está construido bajo el tenant de cada compañía. Por consiguiente, no estamos alimentando ninguna inteligencia artificial. Tus datos son tus datos. Lo mismo funciona con Microsoft o Gemini para el entorno laboral, porque estas soluciones tienen dos modalidades. Una free, que es la que encuentras gratuita en Internet, y otra de pago para un entorno laboral, que esta sí tiene capas de seguridad. Entendiendo esto, les presento formalmente a nuestro chatbot. Nuestro chatbot se llama Microbot o en algunas oportunidades lo conocemos como IQBot. Es un chatbot que funciona 7x24, es un asistente virtual híbrido que nos ayuda a dar contestación a preguntas predeterminadas y también nos ayuda a construir respuestas, es decir, funciona como tener a la Internet
pero directamente en este chat. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos desplegar? Lo podemos desplegar en Teams directamente como un nuevo chat dentro del universo de Microsoft. Lo podemos tener también directamente en WhatsApp. Quizás si lo que no quiero es ponerlo de cara a mis trabajadores dentro de la organización, si no quiero ponerlo de cara a mi usuario final, o sea, a mis clientes, también puede ser posible. Y también lo podemos poner en una página web para poder ayudar a contestar preguntas de los clientes, no solo que se quede con esas preguntas predeterminadas, como lo veíamos anteriormente, como basados en reglas, sino que también le ayude a construir respuestas al cliente y que su interacción con nuestra compañía, con nuestra plataforma, con nuestros servicios, sea muchísimo más amena. Vamos a ver un demo, pero antes que eso, entendamos algunos casos de uso. Dentro de las soluciones de un chatbot, de un asistente virtual, le podemos dar N cantidad de usos. Siempre me gusta aclarar que en las sesiones que tenemos con nuestros clientes que todo va a depender del dolor o la necesidad que tengamos como compañía. Entonces me dicen, no, Catherine, es que en recursos humanos tenemos mucho problema con todo el tema de que nos preguntan cómo se hace un proceso, pero ellos tienen una carpeta, pero la gente no entra a mirar la información, a leer. Entonces, tenemos un ecosistema en recursos humanos que sería como un onboarding de empleados, donde tenemos esta inteligencia artificial embebida en cualquiera de estas eh, plataformas que vimos anteriormente, donde podemos hacer preguntas sobre las políticas de la empresa, digamos si estamos necesitando saber cómo se hace el procedimiento de compra, cómo se hace la capacitación de una persona puntual, cuánto le cuesta a una compañía la curva de aprendizaje de nuevos prospectos, de nuevos trabajadores dentro de la organización. Estas curvas de aprendizaje nos pueden llegar a tomar 2 semanas, 3 semanas, un mes, mientras aprende protocolos, mientras ve los videos de las capacitaciones y posteriormente a que terminan esta capacitación o este onboarding de curva de aprendizaje, aún así, mientras el día a día, va esta persona a seguir preguntando cómo se hacía, cómo lo buscaba, cómo decía, o va a un cuaderno a revisar sus notas. Para eso sirve el chatbot. El chatbot puede estar a la mano y cada vez que él tenga una duda, ven cómo se realiza el procedimiento de la orden de compra, cómo se llama la persona de contabilidad, cuál es el correo. Todo lo podemos tener a la mano. Atención al cliente, lo podemos embeber en un sitio web, lo podemos embeber en WhatsApp para asistir a los clientes en tiempo real. Quiero saber la información de un servicio puntual, quiero que me ayude a generar leads de oportunidades, a consultar los estados de pedidos, recomendaciones personalizadas. Para soporte de IT, cuando nosotros hablamos del departamento de IT, hay un dolor muy en común dentro de las áreas de tecnología y es todo el soporte de mesa de ayuda, que es poder tener la capacidad de responder preguntas a veces comunes, a veces no tan comunes, pero si lo ponemos en una balanza, las poco comunes, las más comunes son las que mayor porcentaje tienen. Entonces el chatbot te puede ayudar a brindarte cómo puedo responder o solventar un proceso de forma muchísimo más rápido, sin yo que generar un ticket, un contratrabajo a una persona específica, que esa persona específica invierta un tiempo, para que de pronto al final del escenario sea que la pila del mouse no funcionaba. Ese tipo de novedades encontramos en los casos que hemos tenido con nuestros clientes. Hablamos de un gestor documental y asistencia, proporcionar a los empleados información básica de la empresa, también va un poquito de la mano de recursos humanos, pero es poder tener todas estas políticas de calidad, toda esta documentación de la organización, de quién es la persona correcta para hacer un procedimiento, una tarea, todo lo que sea documental y asistencial y regulatorio, lo podemos controlar. Y también podemos tener encuestas de satisfacción, encuestas que podamos enviar a nuestros clientes mediante nuestros chatbots para que podamos entender la experiencia con nuestros servicios, recopilar datos y tomar decisiones acertadas con estos datos. Un caso de uso muy interesante y exitoso que tuvimos en Microphone fue para una compañía, un equipo de soporte técnico. De hecho, es para todo el tema de mesa de ayuda.
enfrentaban un alto de volumen de solicitudes de asistencia, de preguntas, como les manifestaba, poco comunes, como lo son, cómo desbloqueo el computador, cómo me conecto a la red Wi-Fi, tipo de preguntas que a veces nos consumen a los departamentos de IT que se deben responder, pero a veces no requieren un trabajo o una arquitectura por detrás de muchas personas orquestando y dando solución a estos procesos. Y a veces por dar respuesta a estas preguntas comunes, dejamos de lado las preguntas que no son comunes y que sí requieren un personal detrás dando solución a estos casos. Entonces, lo que se hizo fue implementar un microbot. El microbot lo que se hizo fue embeberlo con el sistema de mesa de ayuda de la compañía directamente por Teams. Y por Teams lo que se puede hacer es registrar, es decir, te va a salir un tipo de encuesta en el Teams donde tú dices tu nombre, cuál es tu caso, tipificas cuál es la novedad y escribes a detalle y se registra directamente el caso de mesa de ayuda. De igual manera vas a tener respuestas por el chatbot o puedes estar preguntando al chatbot si ya tienes respuesta o cómo va tu caso. Con esto se logró disminuir el volumen de solicitudes reales en menos un 30%, porque tenemos a alguien en tiempo real que estaba contestando estas preguntas comunes y no genera un registro de un caso de mesa de ayuda. Y se aumentó el tiempo de resolución en más de un 25%, porque los casos que sí realmente requerían y ameritaban un tiempo o una persona a cargo, ya podían estar dedicando el tiempo a ello. Para finalizar, les quiero mostrar cómo funciona nuestro microbot. Entonces, permítanme un momento, les comparto mi pantalla. Acá tenemos nuestro microbot, como les estaba comentando, es una aplicación, en esta oportunidad lo tenemos desplegado directamente en Teams y tiene diferentes fuentes de datos. En este caso, este microbot está conectado y lo vemos en la parte de acá donde podemos definir el comportamiento del bot, pero está conectado a ChatGPT, directamente a este lenguaje, modelo de lenguaje largo. Está conectado de forma local, es decir, tiene un repositorio de información almacenado en un SharePoint de la compañía. También lo puedo conectar directamente a Internet o puedo hacer la configuración de las dos. Vamos a preguntarle, vamos a hacer varias preguntas. En este caso, preguntémosle qué día es hoy. Podríamos iniciar. Él va a procesar la información y nos va a empezar a dar respuestas. Entonces nos dice, hoy es martes. Quizás de pronto si es más específico, qué fecha exacta es el día de hoy, me puede decir 26 de noviembre del 2024. Este chatbot, como lo estábamos viendo, tiene una función que se llama configurar bot. En este caso, le voy a dar configurar bot y le voy a decir que me arroje tener una consulta del modelo de ChatGPT, que es ChatGPT 4o. Le voy a decir, construye código en Python para la creación de un calendario. Nos está generando un error. Lo volvemos a intentar y esto es muy importante tenerlo presente. A veces estas inteligencias artificiales pueden llegar a tener algún tipo de sesgo, pero lo que se tiene que validar es bien la configuración y el comportamiento o cómo se encuentra desplegado de acuerdo a la necesidad puntual dentro de una compañía. En este caso, lo volvemos a configurar y le vuelvo a consultar. Construye un código en Python para la creación de un calendario. Y aquí obtenemos la información. Entonces, como les estaba comentando, este microbot está construido con un servicio de Microsoft, de Azure puntualmente, que se llama Azure OpenAI, que es el servicio o el modelo de lenguaje directamente de OpenAI, la compañía. Cada vez que tenemos una actualización directamente de ChatGPT, tenemos nuestro chatbot actualizado. Adicional,
continuamente se están haciendo modificaciones, se están haciendo actualizaciones y nuestros clientes que ya son consumidores de este tipo de solución o de esta herramienta puntual siempre van a estar beneficiados con estas actualizaciones en pro de mejorar la inteligencia artificial dentro de su organización. Ahora ya hicimos una consulta de índole de Internet o una consulta construida. Podemos también preguntarle, construye redacta una disculpa por la no entrega de mercancía por demoras en la importación. Él va a pensar nuevamente y nos va a ayudar a construir nuestra respuesta. Y aquí él nos va a generar nuestra respuesta. Quizás si ya hemos tenido alguna demostración o hemos conocido algún entorno de Copilot, Copilot también nos puede ayudar a dar respuesta y a dar este tipo de contestaciones y lo tenemos también de la mano de nuestro microbot. Como les comentaba, esto es un chat interactivo entre las dos partes. Entonces ahora le voy a decir, modifica el cliente con el nombre de Microhome en el texto. Es importante, y lo hablábamos dentro de la sesión, que la inteligencia artificial te va a contestar también como tú le preguntes. Entonces, poder construir una oración, poder construir un buen prompt, nos va a facilitar que la inteligencia artificial los conteste de forma efectiva y pues le podemos sacar mucho más provecho a este tipo de soluciones. O si en algún momento llegásemos a tener algún sesgo con la información, debemos entender si quizás fue mi pregunta no acertada y por consiguiente la respuesta fue igual. Aquí lo que hizo él fue reemplazar el nombre del cliente y me puso el Micro. Para finalizar, vamos a volver a configurar nuestro bot, que le voy a decir configurar bot. Y en esta oportunidad vamos a poner el local. Y para hacer la explicación un poco más sencilla, les voy a explicar cómo se encuentra alimentado de forma local los documentos de nuestro bot. Este chatbot está integrado con una carpeta en SharePoint. Esta carpeta en SharePoint lo que hace, permítanme un momento, comparto toda mi pantalla. Esta carpeta en SharePoint lo que hace es tener un repositorio donde están almacenados nuestros documentos. Entonces tenemos almacenada data no estructurada, tenemos PDFs, documentos escaneados, porque también tiene la facilidad de analizar información escaneada. Podemos tener documentos tipo Word, podemos tener documentos en Excel, pero predefinidos y con una estructura definida. También documentos tipo PowerPoint. En este caso, vamos a hacerle una pregunta puntual sobre este documento para que entendamos cómo funciona. Volvemos a nuestro chatbot y le voy a decir, voy a preguntarle de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los servicios de telecomunicaciones de Corferias, que es este documento que tenemos cargado aquí para la presentación? Una orden de compra por 4 celulares y ya el día de hoy nos están llegando, ¿sí? Pero entonces, Y lo abajo vamos lo a poner digital, de me están telecomunicaciones y confirmando redes. que el Preguntémosle de color con el forma que está llegando es como una completa medianoche. para que la respuesta sea La de orden igual de manera compra está efectiva. por el color negro del Entonces, celular. él ahora va a pensar Quería validar contigo el tema de ese. y él nos va a dar una respuesta. Entonces, retomemos.
Le hacemos una configuración a nuestro bot, ya no estoy haciendo una pregunta de ChatGPT o no estoy haciendo una pregunta de Internet, sino de forma local. Local es el almacenamiento o la fuente de datos que yo le haya conectado a mi chatbot. En esta oportunidad lo conectamos a SharePoint y le estoy haciendo una pregunta puntual de ese documento. Entonces acá él me arroja los servicios de telecomunicaciones y de redes de corporaciones son los siguientes. Y nos arroja la información. Ahora constatemos esta información. Aquí nos arroja la información y adicional nos da las referencias. Nos regala el documento con un link para no tener que ir a buscarlo manual, simplemente con el link, dándole clic, pues me lleva al documento real. Y acá tenemos la información que el chatbot fue capaz de adquirir del documento y trasladarlo directamente a la conversación. De esta manera aumentamos todo el proceso de productividad, de esta manera tenemos inmediatez de la información y podemos empezar a hablar de cuidar el segundo activo más valioso para las compañías, que es el tiempo. De esta manera finalizaríamos nuestra presentación, nuestra pequeña demostración de nuestro demo. La invitación es que por favor cualquier pregunta, inquietud o queremos entrar a dimensionar la solución, podemos contactar directamente a cualquiera de nuestros comerciales, al ejecutivo de la cuenta que tengo asignado. De esta manera poder sentarnos, conocernos un poquito mejor, entablar una relación y validar cómo podemos solucionar este dolor o la necesidad puntual que tenemos dentro de la organización. Dentro del chat estamos enviando un link para que ustedes se puedan registrar y podamos hacer una prueba de concepto, una POC de cómo funciona la solución, tanto el microbot como Copilot, Office 365, o si ustedes se encuentran interesados como organización en general, la orquestación, la estructura, crear su propio modelo de lenguaje y poder crear una inteligencia artificial propia dentro de la organización. Para finalizar, les queremos comentar que este bootcamp que desde Microphone estamos ofreciendo a todos nuestros clientes de forma educativa y entendiendo cómo puedo empezar a solucionar y cómo puedo empezar a subirme a este tren de tecnología disruptiva, son una serie de más de 10 sesiones y va a contar con un certificado de participación para todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante el transcurso del evento. De igual manera, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Como les he manifestado en varias oportunidades, nuestro tiempo es de ustedes. Estamos muy atentos a cualquier duda e inquietud que les podamos ayudar a resolver o a construir un proyecto directamente en su organización. Nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión, que es el 8 de noviembre, donde vamos a hablar también de un asistente virtual, muy puntualmente desde el universo de Adobe. Así que muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima.